¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. Bueno, había un personaje muy interesante de la literatura. Hablamos de nuestro autor Gabriel García Márquez y precisamente nos referimos a Natanael. Se dice que Natanael fue un hombre que logró dominar de una manera muy apropiada los sueños y lograba soñar que estaba soñando. Y Raúl, muy interesante porque Natanael logra inicialmente llegar a tres veces soñaba que estaba soñando, empieza a experimentar de una manera muy fácil que lograba este objetivo y finalmente llega hasta un 10º sueño. ¿Recuerdas un poco más acerca de lo que pasó después del 10º sueño? Cuando Natanael se vuelve como tan profesional en lo que él llamó los sueños superpuestos, pues entonces él quería avanzar más. Y como tú decías, llegó dentro del sueño a un 10º sueño. Entonces soñó que soñaba, que estaba soñando, hasta el 10º sueño. Resulta que él quería llegar más lejos y una noche preparó todo como de costumbre y como tenía que madrugar al otro día más temprano, puso la alarma del despertador. Resulta que empezó nuevamente como todo un soñador profesional a subir de nivel. En el primer sueño soñó que estaba soñando, en el segundo, al tercero, hasta el 10º. Y en el 10º sonó la alarma y él empezó a bajar del 10º al 9º, del 9º al 8º, del 8º al 7º, así sucesivamente, hasta que la alarma dejó de sonar en el cuarto sueño. Algo ocurrió con la alarma. La alarma finalizó su tiempo. Y quedó en el cuarto sueño. Entonces él empieza a bajar del cuarto al tercero, del tercero al segundo, del segundo al primero, pero se despertó en el mismo cuarto, entonces no sabía si estaba soñando o estaba despierto. Entonces volvió a dormir nuevamente para devolverse a la inversa. Pero antes de devolverse, continuó y se dio cuenta que era infinito. Exacto, entonces vuelve otra vez y despierta en el mismo cuarto. Y lo más curioso que me llama la atención de esta historia de Gabriel García Márquez es que cuando llamaron a la puerta, Natanael estaba despierto. Todos en la casa creen que él estaba despierto porque lo vieron dar las gracias, vestirse y salir apresuradamente. Pero desde entonces Natanael empezó a entristecer y anda por la calle como un sonámbulo, tratando de despertar a cada instante por si al caso. Qué interesante historia de Gabriel García Márquez. Y esto me trae a colación una reflexión, Raúl. ¿Será que estamos dormidos, esperando despertar? Pues mira, es muy interesante porque muchos sabios, guías espirituales, gurúes, dicen lo siguiente y coinciden en lo siguiente, Mauro y oyentes, que esta realidad que vivimos es un sueño y que despertamos cuando morimos. Es una visión que ellos tienen de lo que llamamos realidad. También hablan de que decimos que somos seres conscientes que vivimos experiencias espirituales, pero otros piensan lo contrario, que somos seres espirituales viviendo experiencias humanas. Experiencias humanas. Interesante. Bueno, pero, amigos, sí, Raúl, ¿querías comentarnos algo más? Sirvamos el café. Claro que sí. Bueno, Raúl, en el episodio anterior, que también trataba de los sueños, finalizábamos con los sueños que matan. Exacto. El tema que nos convoca el día de hoy continúa siendo los sueños, pero hoy hablaremos de los sueños lúcidos. Y finalizábamos entonces el capítulo anterior hablando de los sueños que matan y recuerdo que hubo una noticia en Estados Unidos, más precisamente en Los Ángeles. Y mira, Raúl, se trata de una familia de Camboya. Resulta que esta familia había escapado de los campos de exterminio de Camboya, esto fue en Vietnam. Había conseguido llegar a Estados Unidos. Todo estaba bien hasta que de repente el más joven de sus hijos empezó a tener pesadillas aterradoras. Le contó a sus padres que tenía miedo de quedarse dormido y que la cosa que lo perseguía le atrapase. Así que este muchacho decidió quedarse despierto días y días y días. Finalmente lo vence el sueño cuando al final se quedó dormido. Sus papás pues pensaron que ya pues todo esto había terminado, ¿cierto? Y muy tranquilos, ya tratando de superar este asunto, este muchacho a la medianoche
metió un grito aterrador. Rápidamente sus padres fueron a ver qué pasaba y lo encontraron muerto. Tenaz. Ese muchacho había muerto en medio de una pesadilla. ¿Te parece? Interesante Tremendo. y escalofriante. Y sabes que me recuerda esto que esta noticia que estamos hablando de algo real, algo que Sí, ocurrió, esto inspiró al director, o mejor dicho, al guionista. exacto. El guionista que fue el encargado de escribir el guión de Pesadilla sin fin. Wes Craven. Correcto, estás en lo cierto. Este señor, cuando nos remetimos a esta película como tal, estamos hablando de esa película que tiene este personaje muy clásico, muy famoso de Freddy Krueger. ¿Recuerdas que aterraba a los adolescentes mientras dormían? Y morían. De hecho, morían en medio de las pesadillas. Interesante, pues, que esta película se base en una noticia real. Así es. Los sueños. Pero bueno, el tema que nos convoca, Raúl, entonces el día de hoy son los sueños lúcidos. Y yo quisiera preguntarte, dentro de tu investigación, Raúl es una persona bastante juiciosa y se dedica a investigar muy a fondo para ustedes. Entonces, ¿qué encontraste en esta investigación que tuviste, Raúl? ¿Qué son los sueños lúcidos? Pues mira, Mauro y oyentes, en palabras muy simples, un sueño lúcido es un sueño en el que la persona es consciente de que está soñando. Esta conciencia es la responsable de que sea posible controlar lo que ocurre en el sueño. Entonces, un sueño lúcido es donde la persona que está soñando es consciente de que está soñando. Muy importante también aclarar que los sueños lúcidos se dan durante la fase REM. En el capítulo anterior hablábamos de los sueños y hablamos que hay una fase REM, que son unas siglas en inglés que traducidas al español quieren decir movimiento rápido del ojo o movimiento ocular. Resulta, Mauro, que en esta fase, precede al despertar y ocurre en varias ocasiones mientras la persona está durmiendo. Esta fase se da en varias ocasiones, entonces allí es donde hay mucha actividad cerebral y resulta que en esta fase o periodo del sueño se dan los sueños lúcidos. Qué interesante, como siempre, Raúl viene muy bien dateado acerca del asunto de los sueños lúcidos. Pero, ¿qué sucede, Raúl, en los sueños lúcidos? Recientemente están haciendo muchas investigaciones desde la neurociencia y estudiando este campo, este aspecto tan importante en la vida de los seres humanos que es el soñar. Entonces, en cuanto a lo que sucede en el cerebro durante los sueños lúcidos, pues las investigaciones se encuentran en una etapa que podríamos decir que es relativamente temprana. Hay varios estudios que han hecho y inicialmente empezaron con los electroencefalogramas, que es un examen que se hace desde hace muchos años, donde se conectan unos electrodos en el cráneo, en la cabeza de la persona, y desde allí se puede ver la actividad eléctrica del cerebro. Allí en los sueños lúcidos pedían una actividad pues bastante pues quería... Activa, pues. Sí, Super. sí, se ve mucha actividad, era lo que Mucha quería actividad. decir, exacto. Entonces, ¿qué sucede también allí? Que era un examen muy antiguo, ya mucho tiempo, pero ya con la escanografía cerebral que nos arroja imágenes mucho más fidedignas de lo que es la actividad del cerebro, pues nos muestra que durante los sueños lúcidos hay unos cambios en el cerebro muy bien identificados por medio de esta escanografía y se ve que hay mucha actividad en el cerebro cuando se están realizando estos sueños lúcidos. Hay algunos datos preliminares de neuroimágenes también, Mauro, que sugieren un papel de la red frontoparietal. ¿Qué es la red frontoparietal del cerebro? Es una red de regiones conectadas que abarcan la parte frontal y la parte posterior del cerebro. Y estos dos sectores, estas dos partes del cerebro participan en la atención y la resolución de problemas. Cuando hay un sueño lúcido, hay mucha actividad en esta parte del cerebro. Entonces, podemos ver pues que se está empezando a estudiar más a fondo lo que es la actividad del cerebro en medio de los sueños y sobre todo de los sueños lúcidos. Pero mira que a pesar de que nos comentas que estos son estudios relativamente recientes, no necesariamente son tan recientes. A ver, en estudios como tal, sí, pero no se trata de una práctica Moderna. moderna como Ujú. tal. Los sueños lúcidos son
realmente una práctica, se puede decir que ancestral. Tanto así, Raúl, que ya era practicada por antiguas civilizaciones, incluso el taoísmo y el budismo tibetano ya incursionaban y hablaban acerca de los sueños lúcidos. Sí, Mauro, mira que había una práctica dentro del budismo, o el budismo tibetano, era una práctica que llamaba Bon, y era una antigua práctica con la que los monjes se provocaban sueños lúcidos para meditar y imagínate, para conversar con sus antepasados, buscando como información. Pedir consejo. Exacto. Pero hay algo también interesante que se da en esta práctica por parte de estos monjes, y era que utilizaban unas hierbas que ayudaban para tener los sueños lúcidos. Y entre ellas podemos apreciar dos plantas que ayudan a esto. La primera era una planta llamada Silene capensis, que esta planta ayudaba a conjurar los sueños animados y pintorescos. Y había otra planta de nombre Ubuma onlope, que creo que es una raíz africana, y esta guiaba a los monjes a través de visiones proféticas y esclarecedoras. Entonces imagínate pues una práctica milenaria, como tú dices, de los sueños lúcidos, buscando orientación, buscando conocimiento. Sabes que me llama la atención de este dato que nos estás compartiendo de esta cultura budista, Raúl, porque mira cómo las civilizaciones, a pesar de que están tan apartadas unas de otras, llegan a relacionarse de una manera muy, muy acertada. Mira que en el episodio anterior hablábamos de la mitología griega. De Inox. Nos referíamos precisamente a Himnos, y recuerda que Himnos se casó con, ella se llamaba Pasitea. Claro. Pasitea era la diosa de la relajación, pero también estaba vinculada con plantas alucinógenas. Ajá. Como la cultura griega de alguna manera relacionó a Pasitea como la diosa encargada de este tipo de plantas alucinógenas, y después de que se casa con Himnos, tuvieron 1000 hijos, 1000 dioses que fueron llamados Oniros. Y vamos a hablar de los onironautas, Raúl. Interesantísimo dato. Onironautas. Bueno, vamos a compartir con los oyentes qué es un onironauta. Podemos definirlo también simplemente como personas que cobran un estado de conciencia similar al de la vigilia mientras están soñando. Mientras sueñan, mientras están en ese estado de sueño, ellos pueden controlar el sueño que están teniendo y de alguna manera tienen un grado alto de control. Y así, al despertar, ellos pueden tener muy claro lo que soñaron. Qué interesante. Toman pues conciencia de que están dormidos. Básicamente lo que hablábamos en un principio acerca de los sueños lúdicos. De los sueños lúcidos. Más adelante vamos a ver, digamos, una pequeña guía que nos va a ayudar a tener, a los que quieran, sueños lúcidos. Entonces, Mauro, tocamos el tema de los onironautas, y hay dos clases de onironautas. Sí, hablamos de los auténticos, o sea, estas personas que nacen ya con la capacidad de tener estos sueños lúcidos, pero también están los onironautas que logran por aprendizaje, logran esto a través de algunas pautas y algunas prácticas, que es lo que vamos a mencionarles más adelante. Este tema es interesante porque, bueno, haciendo como, digámoslo, un recorderis, sueños lúcidos son los sueños donde la persona que está soñando, valga la redundancia, es consciente que está soñando y puede controlar el sueño. Y a estas personas que tienen esa capacidad llamamos como onironautas. Vemos las dos clases de onironautas que hay, pero yo quisiera que pasáramos a un tema también que está relacionado con esto, y es la experiencia que tuvo nuestro productor Andrés allá en Bogotá. Nos quiso compartir la experiencia que él tuvo de sueño lúcido, y al parecer él tiene y se ha ejercitado en esta capacidad de tener sueños lúcidos. Sí, entonces, qué chévere, compártenos. Claro, bueno, entonces abro comillas. Nos comparte Andrés, nuestro productor, que durante una época muy difícil de mi vida empecé a tener sueños lúcidos durante un periodo de un mes, todos los días. Empecé a tener toda clase de experiencias oníricas, entre ellas distorsión del espacio dentro del sueño,
viaje a lugares de la infancia y situaciones extrañas. Empecé a lograr identificar que estaba soñando y seguir consciente más fácilmente. Hubo cosas fascinantes como la posibilidad de poder interactuar con personajes del sueño, sentarme a hablar con ellos, decirles que ellos no eran reales, verme a mí mismo en espejos, en ciudades extrañas y personas sin rostro, volar, cantar canciones que nunca había escuchado. Y lo más bello, aunque pareciera simplemente, fue salir a la calle después de eufóricamente darme cuenta de mi sueño y ver el sol con mis propios ojos. Podía sentir el calor del sol y la brisa del viento en mi cara. Estiraba mi mano hacia el sol y calentaba mi mano. Sin embargo, algo que para él fue algo misterioso era el hecho de que cuando ganaba conciencia parecía que al mundo onírico no le gustaba mucho que él pudiera romper las reglas y empezar a desvanecerse enfrente de mí los sueños. Sentía de hecho que había una conciencia ajena a mí que no le gustaba que yo deambulara por el mundo onírico. Para poder alargar el sueño tenía que buscar un lugar donde poder ver mi reflejo, que por cierto era extraño. Si no lograba el sueño, me hacía despertar o me adormecía en un falso despertar, es decir, un sueño dentro de un sueño, del cual una vez logré también identificar por la proyección de símbolos extraños en mi cuarto. Cierro comillas. Qué interesante lo que nos cuenta, la experiencia que nos cuenta Andrés, nuestro productor, acerca de los sueños lúcidos, y también muy interesante que fue durante un mes seguido todos los días, según me comentaba Raúl. Sí, fue muy interesante esa experiencia porque al parecer se volvió como muy diestro en este ejercicio de tener sueños lúcidos. Pero sabes que aquí hay dos cosas que me llaman la atención de la experiencia de Andrés. Sí. Una de ellas es que al final, de lo que acabas de contarnos, menciona un sueño dentro de otro sueño. Y es muy similar a lo que hablamos acerca de Natanael hace un momento cuando empezábamos el capítulo. Pero hay algo que también me llama poderosamente la atención, y es que él dice que tal vez hay una fuerza que no está interesada en que tomemos conciencia de que estamos dormidos, de que estamos soñando, de que estamos en ese mundo lírico. Onírico. Aunque estamos hablando desde un aspecto también científico de lo que son los sueños lúcidos, pues creo que hay un espacio para ese misterio, para ese mundo onírico que de pronto tiene sus reglas y que tiene sus leyes. Pero sí, como él dice, era interesante que de alguna manera no le gustase, digámosle, algo, que él tuviera conciencia en esos sueños y pudiera manejarlos de tal manera que se trataban de desvanecer cuando él era consciente de todo en este sueño. Bueno, podríamos interpretarlo de muchas maneras. Tal vez hay puertas que están listas allí para que las abramos y empecemos a explorar todo este mundo. Raúl, ¿tú has tenido sueños así de interesantes? ¿Has tenido alguna experiencia que quieras compartirnos? Es muy curioso porque lo que hace que estamos investigando y grabando estos podcasts acerca de los sueños y ahora sueños lúcidos, pues tuve una experiencia que para mí fue como aterradora porque la semana pasada mientras trataba de dormir, de hecho tuve un sueño como muy irregular, pero cuando me quedé dormido, en el sueño desperté en el baño, entonces me iba a cepillar los dientes, pero resulta que yo me acordé y dije, bueno, pero yo ya me había cepillado los dientes. Cuando me acordé de que ya me había cepillado los dientes y que estaba nuevamente en el baño, me di cuenta que era un sueño. Me di cuenta que era un sueño y dije, voy a apagar la luz para ver si puedo controlar esto. De hecho, la apagué y todo quedó oscuro. Salí como con cierto asombro, asustado. Y recuerdo que empecé a ver la casa, estaba en un lugar de la casa, empecé a tocar las puertas como desesperado para que me abrieran y no pude como con la atención y desperté asustado. Entonces fue un sueño donde soñé que era consciente de que estaba soñando. Muy interesante. Pero bueno, yo he tenido, como decías tú, en estos días hemos estado investigando, hablando acerca de los sueños, y pues también de pronto he recordado lo que sueño, pero
Mentiría si digo que he tenido sueños lúcidos. Pero mira, Raúl, yo recuerdo que en esta investigación hace Sí. poco veía un documental acerca de los onironautas. Y me llama la atención mucho, hubo varios casos, pero hubo un caso que me llamó mucho la atención. Se trata de un músico que tiene esta capacidad natural de ser consciente de que está dormido, de tener sueños lúcidos. Este señor dice que él dice de él que es tal vez un músico no tan bueno. Incluso la palabra que utiliza es que es un músico mediocre. Pero él ha logrado grandes éxitos musicales. De hecho, vive de esto. Pero lo curioso es que él dice que esos éxitos los ha logrado mientras duerme. O sea, ha logrado esas composiciones mientras duerme. Interesante. Y él tiene una forma muy característica de encontrar eso. Mira, él en su vida real, en la cocina de su casa, tiene un radio pequeño. Cuando está durmiendo y se da cuenta que es un sueño lúcido, empieza a buscar en el sueño ese radio. Él dice que siempre suele encontrarlo detrás de algún objeto, tal vez una consola, una roca, un árbol, pero que lo busca y lo encuentra. Entonces cuando lo encuentra empieza a sintonizar una emisora. Cuando encuentra la emisora que le gusta, la canción que le llama la atención, el chiste está en que escucha la canción pero no durante mucho tiempo. Si la escucha mucho tiempo, la pierde. Entonces lo que hace es que la escucha, le gustó, trata de despertarse rápidamente y agarra su diario y toma nota de lo que soñó. Interesante. Pero me llama la atención que tú puedas sintonizar en un sueño un radio. Claro, porque es que esa es la capacidad que tienen los onironautas de ser conscientes durante el sueño y manipular, controlar, manejar lo que sucede en el sueño. Y mira, Mauro, que con respecto a lo que nos compartes acerca de este músico, pues encaja perfectamente con lo que sigue, y es que hay casos de famosos o celebridades que tienen o tuvieron sueños lúcidos. Entonces mira, por ejemplo, el caso de Nikola Tesla. Él poseía algunas características mentales muy extraordinarias. Como puedes ver, se habla mucho de Nikola Tesla, hay muchos videos, hay mucha información, pero resulta que este señor, que era un tipo superdotado, él tenía, dicen, un agudo sentido del oído, tenía unas habilidades visuales muy vívidas como para imitar la realidad y extrañas excentricidades aún en el estado de vigilia, o sea, despierto. Tenía una serie de ensoñaciones y se habla de que él tenía unas visualizaciones que le permitieron realizar experimentos de sueños. Tenía la capacidad de soñar despierto. Sí, y también se habla que él era un soñador lúcido, que a partir de esos sueños y de todas esas ensoñaciones que tuvo, desarrolló muchos experimentos y realizó muchos descubrimientos con todo lo que tiene que ver con la energía, pues que es por lo que lo recordamos, pero era, por así decirlo, un sabio y tuvo estos sueños lúcidos. Mira que cuando hablamos de personajes relevantes de la historia, tengo uno, Salvador Dalí. Pintor extraordinario, con una obra bastante surrealista, súper interesante. Bueno, y se dice que Salvador Dalí, pintor surrealista, él sabía, conocía la importancia de los sueños lúcidos incluso antes de que fueran investigados en laboratorios. Total. Y este señor tenía la capacidad de reprogramar los sueños, Raúl, volverlos a soñar. Tremendo. Y algo bien interesante de Salvador Dalí es que fue contemporáneo de Freud. ¿Lo sabías? Sí, por ahí estuve leyendo algo. Inclusive Salvador Dalí estuvo en terapia con Freud. Es correcto, pero mira lo que le pasó tan particular, Sí. Raúl. Decidió abandonar la terapia porque estaba perdiendo esa capacidad que tenía de creación pictórica. Entonces dijo, no, esto es de lo que yo vivo. Entonces decide dejar la terapia y continúa con sus sueños lúcidos. Interesante ese apunte. Bien interesante. Y mira que las pinturas de Salvador Dalí, ves que son extrañas. Son extrañas. Y un reloj derritiéndose. Es correcto. Participa mucho la parte del tiempo, el reloj como tal. Ajá. Y eran imágenes
que él tenía en sueños, y en esos sueños vívidos y lívidos, digo yo, mira cómo me traiciona el inconsciente, más bien en esos sueños lúcidos. Lúcidos. ¿Sabes qué digo lívidos? ¿Sabes por qué? Porque estaba pensando en una obra que tiene Salvador Dalí que se llama El Gran Masturbador. Mira cómo el inconsciente a veces lo traiciona a uno, pero es una obra de él, El Gran Masturbador, y es una obra surrealista bastante. Los invito pues a los que nos están escuchando a que lo puedan buscar la imagen en internet y ver la locura de estas imágenes y sobre todo de esta pintura llamada El Gran Masturbador. Pero mira que cuando ahorita que te dices tú que te traiciona el subconsciente, sí, sueños lívidos. Con respecto pues a sueños lívidos, hace un momento te decía acerca de este soñador lúcido músico que logró pues sus grandes éxitos mientras dormía. Grandes composiciones. Sí. Pero en ese mismo documental, Raúl, hay una soñadora lúcida que dice que ella disfruta mucho de dos cosas mientras duerme. Sí. Una de ellas es tener relaciones sexuales. Y son muy reales. Son bastante reales, de hecho, pues los que han tenido la posibilidad de tener un sueño, lo que llaman sueño erótico, pues son bastante interesantes y muy vívidos. Ella dice que las dos cosas favoritas de ser una soñadora lúcida es poder tener relaciones sexuales y volar. Entonces, tranquilo que está relacionado. Mira como un laxus linguis mío pues llevó a un aspecto de los sueños lúcidos que es bien interesante. Entonces, gracias ahí por el aporte. Mauro, también tenemos a Albert Einstein. Albert Einstein se preguntan, ¿sería un soñador lúcido? Dado que los sueños conscientes no se categorizan ni popularizaron oficialmente hasta después de la muerte de Albert Einstein. Entonces, en realidad, solo podemos especular que él posiblemente tuvo sueños lúcidos donde trabajó en el desarrollo de sus teorías. Y se puede especular, Mauro, se puede especular que de alguna manera Albert Einstein fue un soñador lúcido también, pero vuelvo y repito, se queda en especulación. Pero mira que cuando hablas de Albert Einstein, Raúl, en muchas biografías se dice que cuando tenía un problema difícil de resolver, lo que hacía este señor era que decidía tomar una siesta. Dice, voy a dormir un rato porque he pensado mucho, y cuando dormía al parecer encontraba la solución pues a lo que estaba buscando. Muy interesante ese aporte, Mauro. Mira que también tenemos otros personajes bien interesantes y hablamos de los hermanos Wachowski. Sí, pero sabes que, Mauro, ahí yo quiero, qué pena que te interrumpa. Los hermanos Wachowski, hoy en día llamadas las hermanas Wachowski porque se volvieron mujeres transgénero, ¿cómo te parece? Tremendo. Después del éxito de la película de Matrix. Multimillonarios ya, por cierto. Sí, claro. Ellos dicen que, o sea, las películas que han llevado a la gran pantalla ha tenido que ver mucho los sueños lúcidos. Se dice que son soñadores lúcidos natos. Pero es que mira que es interesante, ya que tocas el tema de las hermanas Wachowski y de la película de Matrix o La Matriz, es que es parecido a lo que discutíamos ahora. Esta realidad puede ser un sueño. ¿Será que lo que vimos es real o estamos en una matriz como ellos lograron llevar a la pantalla en esta película? Hay que entender algo, Mauro y oyentes, es que las hermanas Wachowski tomaron mucha información de las diferentes culturas, de las diferentes mitologías, de la Biblia y también de lo que tú decías ahora, de muchos sueños lúcidos que ellas tuvieron, y entonces a partir de ahí construyeron todo este argumento de la película Matrix, que nos indica que vivimos en una matriz donde estamos conectados a una fuente. Donde somos esclavos sin saberlo. Y que estamos produciendo energía, pero que estamos conectados a esa matriz, y las experiencias que vivimos, que creemos que son reales, son una especie de sueño. Muy interesante. ¿Tenés algún otro personaje por ahí que nos comparta, Raúl? Sí, Mauro. Stephen King, que es conocido como el rey del horror. Al parecer este señor, en varias entrevistas que le han hecho, dice que se ha inspirado en estas historias de terror a través de sueños lúcidos. Entonces, como para de pronto algunos que no conocen de Stephen King, él fue el que escribió It, que es Pennywise, el payaso asesino, Los niños del maíz, y entre esas obras literarias de terror está, y las han llevado al cine,
está una novela que se llama Insomnia. Y es una historia muy extraordinaria, Mauro, sobre un insomne, o sea, una persona que comienza a perder la capacidad de dormir y empieza a ver unas auras brillantes y luego hace alucinaciones perturbadoras. Y a medida que no duerme, su situación se va deteriorando hasta el punto pues, de la locura. Resulta que él dice en una entrevista que se basó para esta historia en sueños lúcidos y también para una novela que escribió muy interesante llamada Misery. Quien dijo lo siguiente: al igual que las ideas para algunas de mis novelas se me ocurrieron en un sueño. Entonces mira cómo también para escribir acerca de horror y de historias escalofriantes, también este señor Stephen King utilizó los sueños. Bueno, y mira que tenemos bastantes productores personas que participan en la industria del cine y no podemos dejar por fuera uno que me parece súper importante, que es James Cameron. Interesantísimo. Súper interesante. Este señor fue el director de Avatar. Buena película. Imagínate que, dato curioso, cuando tenía el guión en sus manos, decidió posponerlo porque no había la suficiente tecnología para llevar a cabo todas las imágenes que él quería llevar a la pantalla. Porque es que es un mundo onírico, lo que él muestra ahí de colores vívidos es hasta algo muy psicodélico. Completamente. Y hablando precisamente de Avatar, pues se dice que este señor quiso llevar a la pantalla todo lo que veía en los sueños lúcidos. Y bueno, pues podemos de alguna manera darnos cuenta que realmente sí nos muestra con todos esos colores, con todo eso psicodélico. Y mira cómo esta persona que es inválida. Una persona que tiene problemas de movilidad. Es correcto, cómo esa persona tiene un avatar y se conecta con este personaje y logra empezar a caminar y a pertenecer a ese mundo del planeta de los Avatar, ¿no? Totalmente inspirado en los sueños lúcidos, este señor James Cameron con su película Avatar, que a muchos nos sigue pareciendo interesante y bastante buena en sus efectos especiales y en todo lo que es la argumentación y la trama. Esa película sencillamente tiene la capacidad de mostrarnos un sueño así de real, como las cosas que vemos que son como tan locas en nuestros sueños, la podemos ver en esta película. Ahí los invitamos a que le repasen nuevamente la película, los que ya la vieron y los que no la han visto, porque de pronto sean de otra generación, pues los invitamos a que vean esta película para que conecten con lo que es el producto de un sueño lúcido. Muy interesante. Recomendadísima. Raúl, ahorita hablábamos antes de grabar de un experimento conocido como Dormio. ¿Qué tienes para decirnos de este experimento? Mauricio, me llamó mucho la atención. Sí, de verdad que es muy interesante porque, bueno, para empezar, este experimento, como tú dices, se llama Dormio y fue realizado por un grupo de científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts en Estados Unidos. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Un dispositivo que, según ellos, ayuda a tener cierto control sobre lo que soñamos y a recordarlo. ¿Cómo te parece? Mira, aquí yo quiero... Se infiltraron en los sueños, mejor dicho. Vamos a mirar y vamos por partes. Pero mira que ellos inclusive tomaron la experiencia de Tomás Alva Edison. ¿Cómo te parece que Tomás Alva Edison, el inventor que competía con Tesla, pero eso es otra historia pues que podemos abordar luego? Resulta que Tomás Alva Edison, él tenía sueños donde encontraba ciertas respuestas. Entonces mira lo que hacía él. Él se acostaba a esa especie de sueños semilúcidos con una esfera metálica en la mano. Entonces resulta que cuando él empezaba a dormirse y a tener ese sueño semilúcido y la mano se iba abriendo, caía la esfera metálica, hacía mucho ruido, él se despertaba inmediatamente y copiaba lo que estaba soñando. Interesante, o sea que no alcanzaba a llegar pues... O sea, se despertaba antes de... Y que se le olvidara. Entonces él copiaba de mismo y así encontró respuestas para sus inventos, para todo lo que él realizó, que también se habla pues de que tenía como una pugna y una lucha con Nikola Tesla y que de pronto hablan de que fue hasta desleal, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, pero más o menos en esto consiste este experimento del que me vas a hablar. Vamos a entrarnos en el experimento y vamos a ver en qué consiste más a fondo.
Mira, la argumentación que dan estos científicos es que cuando nos acostamos a dormir, después de unos minutos, Mauro, entramos en un estado llamado hipnagogia. ¿Este estado qué es? Es una especie como de limbo entre uno estar despierto y dormido. Entonces, durante esa primera fase del sueño, que puede durar más o menos de 2 a 10 minutos, nuestra mente se relaja, ¿sí? Se relaja. Eso significa que dejamos de fluir pensamientos menos lógicos, menos estructurados y nos volvemos más maleables y menos inhibidos. O sea, empiezan a aflorar esos pensamientos que tenemos allá en el inconsciente, ya no hay ningún tipo de mecanismo que los controle y empiezan a aflorar. Entonces, eso ayuda a que durante esos minutos seamos, ¿qué? Más creativos. Exacto. Lo cual se manifiesta en sueños, ahí como le pasaba a Semilúcidos. Exacto, como le pasaba a Tomás Alva Edison, perdón, esos sueños semilúcidos sobre los cuales podemos tener cierto control. Entonces, justo en ese momento es que aprovecha este proyecto llamado Dormio para introducirse en los sueños. Cuando el dispositivo detecta que la persona está entrando en la fase de hipnagogia, activa unos estímulos. Vamos ahí claros, ¿verdad? Claro que sí. Activa unos estímulos, por ejemplo, le envía al soñador palabras claves que puedan guiar de cierta manera al sueño. ¿Y esto lo hace cómo? ¿A través de qué? Sí, a través de un dispositivo que va conectado, como unos electrodos a la cabeza de la persona que está durmiendo y unos auriculares. Entonces, por ejemplo, si una persona quiere soñar con aviones, puede programar el dispositivo para que le diga palabras que induzcan a que tenga un microsueño semilúcido con aviones o con el tema que él quiere soñar. Está claro, ¿verdad? Perfecto, sí. Entonces, en este punto, ¿sabes de qué me acuerdo? De una película con Leonardo DiCaprio que se llamó Insertion. El Origen. Aquí en Latinoamérica, El Origen. Entonces, Peliculota. ¿qué recuerdas de esa película, Mauro? Pues mira, lo que recuerdo es que ellos son contratados para sembrar una idea. Y después de que siembra esa idea, el personaje toma una decisión en la vida real. Pero es muy interesante ese mundo, como lo muestran, y la transformación y la cantidad de cosas que se ven. La película es buenísima. Dura casi, creo que dura 2 horas. Sí, es larga, es muy bien argumentada y tiene relación con este proyecto Dormio. Hay una escena en esa película, ahorita hablábamos, Raúl, de las plantas alucinógenas. Sí. Y hay una escena en esa película donde hay salas enteras de fumadores de opio. Bueno, una sustancia que también induce a este tipo de actividad cerebral. Salas de sueño donde no saben si continúan dormidos, si ya están despiertos. Y muy interesante lo que tenía Leonardo DiCaprio en la película en su mano para saber si estaba dormido. ¿Recuerdas que era como una especie de brújula, algo así? Sí, era como para anclar. Algo así, era sí. como un anclaje de si está dormido o está en la realidad. Y recuerdas que en este caso él también está tratando de rescatar a su esposa, a la que era su pareja, que probablemente le pasó algo muy similar a lo de Natanael. Pero bueno, básicamente traíamos a colación la película porque tiene relación con lo que dicen los científicos que están trabajando en este proyecto llamado Dormio. Mira que uno de ellos dice que es básicamente hackear los sueños. ¿Cómo te parece? Entonces mira lo que pasa. Luego cuando estamos hablando que hay un dispositivo, cuando este dispositivo o aparato detecta que la persona está entrando en un sueño profundo, la despierta levemente para que vuelva al estado hipnagógico y pueda contarle lo que estaba soñando, ¿sí? Pero ahí hay un problema y es que aunque este proyecto, digámoslo, aún está en una etapa temprana y todavía deben responder a muchas preguntas, especialmente en temas como el sueño y el subconsciente, que generan pues gran debate en la comunidad científica, Mauro, también hay un aspecto ético aquí y es hasta qué punto se puede entrar a los sueños de otra persona, saber lo que está soñando, hasta qué punto está violando la intimidad de esa persona. Entonces, mira que hay un aspecto ahí ético bien interesante. Bien interesante porque ya está con nuestros sueños. Bien tremendo. Yo creo que es algo para debatir bastante. Es que mira, Mauro, lo que plantean estos científicos y es que en todas estas preguntas que nosotros estamos como profundizando,
ellos están analizando qué tan viable o más que viable, qué tan ético es tener la capacidad de que alguien podría insertarnos algo en el sueño y decir, haz esto o haz lo otro e inducirnos a orar de determinada manera porque en el sueño nos induzcan a algo. Entonces mira hasta qué punto puede llegar este experimento. Qué interesante, Raúl. El verdadero sentido de la felicidad radica en asimilar el estado perfecto de nuestros sueños. Interesante. Mira, Raúl, que cuando hablas acerca de este experimento, no puedo evitar recordar también un experimento que se llevó a cabo en la NASA. Sí. Científicos que pretenden ir a Marte necesitaban encontrar varias soluciones a las cuales no habían logrado tener respuesta y recurrieron a los sueños lúcidos. Pero mira en qué consistía el experimento. Resulta que has visto que normalmente en películas se ve que estas personas se acuestan y tienen como una especie de antifaz o mascarilla para evitar la luz. Sí, sí. Bueno, esos científicos diseñaron un antifaz o mascarilla que tiene las siguientes cualidades. Cuando entramos en esa etapa REM, Sí, ese movimiento movimiento rápido de los ojos, la fase del sueño, sí. bueno, hay unos sensores que tiene esta mascarilla que logran detectar esto. Entonces emiten una luz lo suficientemente fuerte para atravesar el párpado, pero lo suficientemente débil para no despertarte. Esa luz te manda una señal y esa señal te dice, Raúl, estás dormido, toma conciencia de que estás dormido, ahora necesito que busques la solución a este problema. Pues finalmente encontraron la solución para el viaje a Marte. Sí. Una de ellas es que, bueno, tenemos un viaje a Marte que dura año y medio, son 450 días, Sí. si no me equivoco, Sí, algo sí. por ahí. Es lo que dicen los científicos. Entonces, bueno, hay una cantidad de combustible que se puede lograr almacenar en una nave que va a llevar a determinada cantidad de tripulantes, ¿cierto? Sí. Bueno, y llegan allá y entonces, ¿qué? ¿Con qué combustible se devuelven? ¿Con qué combustible se devuelven? O pues es un planeta completamente, o sea, donde no hay atmósfera y las condiciones son pues no aptas para los humanos. Sí. ¿Qué hacemos? Porque se van a gastar el combustible de aquí a que lleguen allá. Y llegan allá y entonces finalmente una de las soluciones fue que, bueno, vamos a mandar entonces la carga adelante. Mandaron una cantidad de máquinas que aterrizan en Marte, empiezan a generar combustible y a hacer una gran cantidad de cosas que ellos necesitan que estén listas para cuando llegue la tripulación humana allá. Y esto se logró en medio de un estado de sueño lúcido. Es correcto. A sí. través del antifaz que tú A dices. través del antifaz y de este estudio, de esta investigación muy similar a la que nos estabas comentando. De Zulia. dormir. Los sueños, Raúl, nos dan una cantidad de soluciones a un montón de interrogantes que tenemos. Mauro, entonces a esta altura yo creo que es interesante, para ir cerrando, poder dar unos consejos prácticos para que podamos tener sueños lúcidos. Mira, cualquiera puede tener un sueño lúcido. Solamente hay que ejercitarse en eso y vamos a mirar cómo. Bueno, cuéntanos, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo primero, vamos a dar 4 tips acerca de cómo poder tener un sueño lúcido. Entonces, lo primero es escribir un diario de sueños con regularidad. ¿Qué quiere decir esto? Para poder tener sueños lúcidos, primero tenemos que recordar nuestros sueños. Y prácticamente cualquier terapeuta especializado en sueños te va a decir, Mauro y oyentes, que una de las mejores maneras de empezar a recordar tus sueños es escribir en un diario de sueños. Hay que conservar ese diario junto a la cama y cuando te despiertes del sueño hay que anotarlo de una. ¿Listo? No esperes porque normalmente al cabo de unos minutos el recuerdo del sueño se va a desvanecer. Acuérdate de lo que veíamos el capítulo anterior, que el 95% de lo que soñamos se nos olvida. Correcto. Pero si nos levantamos y tan pronto soñamos, lo anotamos, vamos creando ese hábito, esa disciplina y esto nos va a llevar a poder tener sueños lúcidos. ¿Por qué? Porque cuando llevemos un tiempo realizando este diario de sueños, vamos a empezar a notar ciertas pistas de que estamos soñando y por lo tanto vamos a ser capaces de ser más conscientes durante el propio sueño. Raúl, te sirvo otro cafecito. Dale. Bueno, ¿qué más tienes entonces para Bueno, ese es consejos? el primer ticcito. El segundo tic es
Hay que hacer comprobaciones de la realidad cuando estemos despiertos. ¿En qué consiste eso? Que cada pocas horas durante el día nos preguntemos, ¿estoy soñando? Y haz algo para comprobarlo. Por ejemplo, intenta presionar el dedo pulgar de la mano opuesta. Con la otra mano coges el pulgar y lo presionas. Durante el sueño, si vamos a hacer esto, nuestro dedo se atravesaría con la palma de la mano. O incluso se estira, se puede estirar también. Y esto nos puede ayudar a tener en cuenta que estamos soñando. Entonces, el número 2 es hacer comprobaciones de la realidad cuando estemos despiertos. Mirar la mano, coger el pulgar para irnos ejercitando para esto. Bueno, llevamos 2. ¿Cuál sería el tercero? Pues la tercera sería utilizar una afirmación o mantra antes de irnos a dormir. Es decir, antes de irnos a dormir repetimos, por ejemplo, este es un ejemplo, usted ya puede manejarlo de otra manera. El mantra sería, antes de dormir, seré consciente de que estoy soñando, seré consciente de que estoy soñando. Y mientras te duermes, esto va a ayudar a suscitar una conciencia habitual que te asistirá durante los sueños lúcidos. El hecho de tú repetir ese mantra por varias noches te va a llevar a que puedas ir ejercitándote en cobrar conciencia. Exacto, cobrar conciencia en el sueño. Y cuarto, mejorar tu conciencia. Uh-huh. Pues el cuarto es que la mejor técnica para tener lucidez es ser más conscientes, o sea, es observar, es escuchar y prestar atención a todos los detalles, porque cuando nosotros vemos que hay cosas que no encajan, tenemos una pista de que estamos soñando. Es mejor, diciéndolo de esta manera, los hábitos mentales que practicamos durante el día suelen continuar en los sueños. Entonces, por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Mira, aquí entra un tema que se llama mindfulness, que es mente plena o mente consciente. Entonces, es hacernos conscientes de lo que estamos realizando. O sea, como decía en un capítulo anterior, si estamos comiendo, es comiendo. Si estamos escuchando música, es escuchando música. Si estamos viendo un programa, es viendo solamente el programa. O sea, es tener... enfocarnos. Exacto, mente plena. Cuando logramos hacer eso en el estado de vigilia, pues muy posiblemente vamos a tener esa conciencia también cuando estemos soñando. Entonces, esto nos va a ayudar para que empecemos a tener experiencias de sueños lúcidos. Muy interesante. Mira, Raúl, siempre cuando cerramos un capítulo, suelo decir que quedan muchas cosas en el tintero. Definitivamente este tema de los sueños es un tema que a mí personalmente me apasiona, me parece fantástico y yo creo que podríamos hacer probablemente 10 capítulos más acerca de este tema. Pero bueno, tratamos de resumir un poco acerca de lo que es este mundo de los sueños. Hay muchas cosas por hablar, pero quiero invitarlos a que participen, a que nos cuenten acerca de sus experiencias, que nos comenten. Nosotros estamos prestos a leerlos, nos gusta mucho leerlos y, ¿por qué no?, conocer también lo que ocurre en sus sueños. Es cierto, Mauro, hacemos esa invitación y yo también quisiera saludar a una oyente que tenemos, una amiga muy querida en Francia, una isla muy bonita que no recuerdo el nombre, ella se llama Laura Valencia Gil, la estamos saludando, que es una oyente que tenemos en Francia. Un saludo muy especial para Laura, entonces. Claro que sí. Bueno, amigos, llegamos entonces al final de este tema tan interesante y quisiera compartirles una lectura. En definitiva, todo apunta que el misterio detrás de la existencia de los sueños seguirá con nosotros por mucho más tiempo. Disfrutemos de ellos a pesar de nuestra ignorancia, porque, como decía el célebre Antonio Machado, si es bueno vivir, todavía es mejor soñar, y lo mejor de todo es despertar. Bueno, amigos, llegamos entonces al final de este episodio acerca de los sueños lúcidos. Raúl, súper chévere como siempre conversar contigo. Bueno, lo que les deseo a los oyentes es que puedan tener sueños lúcidos donde encuentren respuestas a muchas cosas que les llama de pronto la atención o les intriga. Claro que sí, esperamos entonces sus comentarios, por favor ayúdennos, síganos, recuerden que estamos en las redes sociales como YouTube, Facebook, también Spotify y Spreaker. Y bueno, esperamos entonces que les den dedito arriba, a ustedes no les cuesta nada, pero a nosotros nos ayuda mucho, nos motiva mucho para
seguir generando contenido de calidad para ustedes. Los esperamos entonces en un próximo episodio. Raúl, nos escuchamos entonces en un próximo episodio. Hasta pronto. Nos escuchamos, Mauricio. Hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.